La historia completa de las películas de terror y datos que no sabías. Desde monstruos clásicos hasta posesiones demoníacas, el cine de terror ha evolucionado para despertar nuestros miedos más profundos. ¿Sabías que el terror psicológico no siempre fue parte del género? Quédate hasta el final para descubrir cómo lo inesperado se convirtió en el mayor enemigo de la pantalla. 10. El origen silencioso del terror. El terror y el cine nacieron casi al mismo tiempo. En los primeros días del séptimo arte, el género encontró una forma ideal de explorar los miedos humanos, a través de un medio visual y sonoro que era revolucionario para la época. La era del cine mudo, principios del siglo XX, no necesitó palabras para generar angustia. Filmes como El gabinete del Dr. Caligari, 1920, y Nosferatu, 1922, representaron las primeras manifestaciones del terror visual, utilizando elementos clave del expresionismo alemán. Las sombras distorsionadas, los decorados deformados y los ángulos imposibles creaban ambientes oníricos y perturbadores, aunque primitivas. Estas obras mostraron cómo el miedo podía transmitirse no con monstruos reales, sino con atmósferas pesadas que sugerían que algo acechaba más allá de lo visible. Además, los pioneros del terror en el cine mudo exploraban temas existenciales, como el enfrentamiento del hombre con lo sobrenatural o lo desconocido, algo que influiría profundamente en los subgéneros futuros del horror psicológico. La influencia del expresionismo alemán se puede rastrear hasta el cine moderno, con directores como Tim Burton rindiendo homenaje a este estilo visual sombrío. 9. Monstruos clásicos de la era dorada. Con la llegada del cine sonoro en los años 30, el terror vivió su primera gran era dorada. Universal Studios lideró este movimiento al introducir a algunos de los monstruos más icónicos de la historia del cine. Drácula, 1931, interpretado por Bela Lugosi, no solo definió la imagen del vampiro para futuras generaciones, sino que demostró que el horror podía ser elegante y seductor. Al mismo tiempo, Frankenstein, 1931, retrataba la tragedia de una criatura creada por el hombre, explorando los límites de la ciencia y la moral. Estas películas no eran simples historias de miedo. Sus monstruos poseían una profunda carga emocional, permitiendo al público empatizar con ellos mientras los temía. La momia, 1932, y El hombre lobo, 1941, consolidaron la obsesión por los seres sobrenaturales, mientras que El lobo hombre introdujo el concepto del terror basado en la transformación física, un tema recurrente en el género. La atmósfera gótica, los castillos oscuros y los paisajes nebulosos se volvieron marcas distintivas del terror clásico, sentando las bases para décadas de películas de criaturas. 8. Censura y prohibición. El legado del Código Hays. En 1934 se impuso el Código Hays, un conjunto de reglas que regulaba el contenido de las películas en Hollywood y que afectó directamente al género de terror. Se prohibió mostrar violencia explícita, blasfemias y contenido sexual, lo que obligó a los cineastas a reinventarse. En lugar de mostrar sangre, se usaban sombras y sugerencias para transmitir el horror. Un ejemplo claro fue Frankenstein, 1931, donde escenas como el asesinato accidental de una niña fueron recortadas o censuradas en ciertos países. Sin embargo, esta limitación estimuló la creatividad visual. Los directores tuvieron que crear atmósferas inquietantes y usar sonidos perturbadores para mantener la tensión sin recurrir a imágenes explícitas. Los monstruos eran aún el foco del terror, pero el temor se trasladó a lo implícito, algo que posteriormente influiría en subgéneros como el horror psicológico. Aunque el Código Hays se abolió en 1968, dejó un legado duradero en la forma en que el cine de terror sugiere y manipula el miedo. 7. El horror gótico británico y el resurgimiento de Hammer Films. Cuando Universal dejó de producir películas de monstruos clásicos, Hammer Films tomó el relevo en los años 50 y 60, revitalizando el género con un enfoque más explícito y sangriento. Con la llegada del Technicolor, películas como Drácula, 1958, y La maldición de Frankenstein, 1957, no solo mostraban más sangre, sino que utilizaban colores intensos para amplificar el impacto visual. Este nuevo enfoque contrastaba con los sutiles juegos de sombras del cine clásico,
ofreciendo al público escenas de violencia gráfica que no habían sido vistas antes. Christopher Lee y Peter Cushing se convirtieron en figuras legendarias del terror gracias a sus interpretaciones como Drácula y el Dr. Frankenstein respectivamente. La fórmula de Hammer combinaba escenarios góticos, erotismo y efectos especiales rudimentarios pero efectivos, lo que atrajo tanto a jóvenes audiencias como a puristas del género. La compañía marcó una transición clave, alejando al terror de los relatos de cuentos de hadas para adentrarse en territorios más adultos y provocativos. 6. Monstruos gigantes y el temor nuclear. En los años 50, el mundo estaba sumido en la paranoia nuclear tras la Segunda Guerra Mundial, y el terror cinematográfico reflejó este miedo. En Japón, Godzilla, 1954, representó el trauma nacional por los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. A través de un monstruo gigantesco que destruía ciudades, la película planteaba preguntas sobre el poder descontrolado de la ciencia. En Estados Unidos, películas como Them, 1954, y The Beast from 20, 0 Fathoms, 1953, mostraban criaturas mutadas por la radiación, como hormigas gigantes o monstruos marinos. Este subgénero, conocido como kaiju en Japón y películas de monstruos en Occidente, simbolizaba los miedos contemporáneos a un desastre causado por el progreso tecnológico. A medida que este tipo de películas evolucionó, los monstruos pasaron de ser amenazas locales a convertirse en íconos culturales de alcance global. 5. El giallo italiano y su impacto visual. El cine italiano dejó una huella indeleble en el terror gracias al giallo, un subgénero que combinaba el misterio y el horror con un estilo visual único. Dario Argento y Mario Bava fueron los maestros detrás de esta corriente, creando obras visualmente impactantes como Suspiria, 1977, y El pájaro de las plumas de cristal, 1970. Estas películas se caracterizaban por el uso de colores intensos y estilizados, zooms repentinos, y tramas que mezclaban el erotismo con la violencia. A diferencia del cine de terror estadounidense, donde los sustos dependían de monstruos, el giallo se centraba en asesinos misteriosos y giros de trama psicológicos. Este estilo influyó directamente en el cine slasher de los años 80, especialmente en películas como Halloween y Viernes 13, que adoptaron el concepto del asesino enmascarado y la atmósfera de suspense constante. 4. El nacimiento de los zombies modernos. Antes de 1968, los zombies en el cine eran esclavos sin voluntad, generalmente vinculados al vudú, como en White Zombie, 1932. Sin embargo, George A. Romero redefinió el concepto en La Noche de los Muertos Vivientes, 1968. En esta versión, los muertos no solo regresaban a la vida, sino que también devoraban a los vivos, reflejando un miedo apocalíptico y societal. La película rompió convenciones al mostrar a un protagonista negro, Ben, en medio de una crisis racial y política en Estados Unidos. Romero no solo creó un nuevo monstruo, sino que estableció un subgénero que exploraba el colapso social y la lucha por la supervivencia en un mundo caótico. Su legado es evidente en series como The Walking Dead y películas modernas de zombies. 3. El exorcismo como ícono del terror sobrenatural. El Exorcista, 1973, no solo redefinió el terror sobrenatural, sino que lo elevó a un fenómeno cultural. La película abordó los miedos relacionados con la religión, el cuerpo y la posesión demoníaca, mostrando cómo lo desconocido podía invadir incluso los espacios más seguros como el hogar. La escena de Regan levitando o girando la cabeza 360 grados se convirtió en parte del imaginario colectivo. Con efectos especiales innovadores y una dirección magistral, El Exorcista dejó una marca imborrable en el cine de terror, inspirando futuros filmes como El Conjuro. 2. La violencia realista y la explotación del miedo. En los años 70, películas como La Masacre de Texas, 1974, y La Última Casa a la Izquierda, 1972, marcaron el auge del terror visceral. Estas obras se alejaron de los monstruos clásicos y se centraron en horrores reales, como asesinos psicópatas y violencia cruda. A menudo filmadas con presupuestos bajos, estas películas ofrecían una sensación de realismo incómodo que las hizo aún más perturbadoras. 1. El slasher y el horror psicológico. La consolidación del miedo humano. Psicosis, 1960, de Alfred Hitchcock,
marcó el inicio del slasher, pero no fue hasta Halloween, 1978, que el subgénero alcanzó su apogeo. Con asesinos aparentemente normales que acechaban suburbios tranquilos, estas películas tocaban el miedo latente de que el horror puede surgir en cualquier lugar. El concepto de la chica final como única sobreviviente del ataque del asesino se convirtió en una convención del género, presente en filmes como Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street. La mezcla de horror psicológico y violencia explícita consolidó al slasher como uno de los pilares más duraderos del terror cinematográfico. ¿Cuál crees que es el próximo gran subgénero del cine de terror? ¿Podrá alguna película superar el impacto de El Exorcista o Psicosis? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para más contenido aterrador. Nos vemos pronto para seguir explorando el lado oscuro del cine.